Bien, pues vamos a tener este tiempo de meditar en la palabra. Y nos vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Vamos a leer todo el capítulo. Y vamos a situarnos un poco en lo que hay detrás de este capítulo. Dice así, Deuteronomio capítulo 10. En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte el arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera, de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel, de Beerot bene Jaacán, a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jobbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca de pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová Dios temerás, y a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza,
y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre, con toda reverencia nos acercamos a tu palabra y nos acercamos también, Señor, a ese santo monte al cual, Señor, queremos adorar y escucharte. Ayúdanos, Señor, empezando por este servidor, ayúdanos, Señor, a entender y a obedecer, a responder a tu llamado, a responder a los requisitos que tú pones delante nuestro, sabiendo que eso es lo mejor para nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, las 5 grandes peticiones es el título que le he dado a esta reflexión. El libro de Deuteronomio, a ver si repetéis conmigo, Deuteronomio. Es un poco difícil, ¿verdad? Quizá es uno de los menos leídos. No sé si tú estás acostumbrado o acostumbrada a leerlo. El libro de Deuteronomio. Quizá porque este libro parece una repetición o resumen de los otros 4 anteriores. Efectivamente lo es. De hecho, la palabra Deuteronomio, según la Vulgata, del griego significa la segunda ley. No porque sea otra ley, sino porque realmente es una copia. Es una copia de las leyes que están expuestas en Éxodo o Levítico. Así que, digamos, en términos populares, esto era una segunda ley, por decirlo de alguna manera. Deuteronomio es como un gran discurso. Si lo lees de manera diferente a como puedes leer Levítico, por ejemplo, o Números, está expuesto de una manera diferente. Su importancia es que ya han pasado los 40 años que el pueblo de Israel estaba en el desierto y parece que es un resumen de esa experiencia, pero además es que el pueblo de Israel ya está, digamos, a punto de entrar en la tierra prometida. Han pasado los 40 años y la tierra prometida ya está ahí al frente y Moisés, en este gran discurso casi de despedida, escribe Deuteronomio. Por eso Moisés lo escribe de manera muy emotiva y además recuerda el pasado, por un lado, y además, y lo más importante, exhorta para el futuro. Yo no sé si has pasado un desierto en tu vida, quien más, quien menos lo ha pasado, pero como decía Pablo y como ha leído Jesse, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como dice aquella otra vieja canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, la vida vieja he dejado. ¿Qué dice más? La vida vieja he dejado, no vuelvo atrás. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio contiene lo que se atribuye como aquellos últimos consejos de Moisés al pueblo de Israel antes de tomar la tierra prometida. Y al meditar en el capítulo 10, yo me quiero quedar con estos 2 versículos, son los versículos 12 y 13. Así que si tienes la Biblia delante, y espero que sí, sea digital o de papel, tengas bien delante estos 2 versículos. Repito, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos
y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Vamos pues a pensar un poco sobre estos versículos. Realmente empieza con una pregunta incómoda. Moisés, después de recordar cómo se tuvo que rehacer las tablas de la ley, habían sido destruidas, ¿verdad? Después de también asegurar el sacerdocio, porque Aarón había fallecido y le sucede su hijo, hace esta pregunta: ¿qué pide el Señor de ti? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Conozco a personas, y posiblemente tú también, que en sus conversaciones solo hacen preguntas. Algunas muy personales, otras intrascendentes, pero que llegan a ser incluso hasta incómodas, porque o son demasiado directas o porque no tienen ningún sentido. Sin embargo, a veces sí que tenemos que interrogar o tenemos que informarnos, conocer, recibir alguna información de alguna persona para que nos ayude a entender sus situaciones o decisiones que a lo mejor nos pueden llegar a afectar. El filósofo griego Sócrates utilizaba una técnica, yo me acuerdo de cuando era estudiante, una técnica llamada mayéutica, que significa, la mayéutica, esta palabra de origen griego, significa dar a luz, o dicho de otra manera más clara, parir, mayéutica. ¿Por qué? Porque a través del diálogo, a través de las preguntas, a través de formulación de pequeñas cuestiones, ayudaba a la persona a descubrir realmente su interior, sus ideas o sus sentimientos o sus conocimientos. Pero claro, Sócrates no inventó nada. Sócrates no inventó nada porque cuando Dios trata con la gente, cuando Dios trata con nosotros, lo hace de una manera directa, y no solamente directa, sino que lo hace para que nos miremos adentro, para que miremos a nuestro interior y no eludamos la responsabilidad que podamos tener. ¿Os acordáis? Dios, cuando llamó a Adán allá en el huerto, después de pecar, ¿qué le preguntó? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios preguntándole a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuántas veces, verdad, Jesús utilizaba en sus conversaciones con otras personas, utilizaba preguntas para que su interlocutor pensara en sí mismo, para que se mirase hacia adentro? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Dónde está vuestra fe? Jesús preguntaba. Cuando le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Jesús utilizaba mucho las preguntas para que se mirasen adentro. Parece un poco ridículo que Dios haga preguntas de lo que Él ya sabe, ¿verdad? Cuando Dios es todopoderoso, omnisciente, omniconsciente. Pues bien, aquella pregunta que lanzó Moisés también nos llega a nosotros. ¿Qué pide el Señor de ti? Aquella pregunta que lanzó al pueblo de Israel: ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide? Y quiero resaltar tu Dios que aparece en este versículo. En realidad, cuando dice tu Dios, en realidad Dios no nos pertenece. Más bien nosotros le pertenecemos a Él, ¿verdad? Le pertenecemos a Él porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa, con la sangre preciosa de Cristo, muriendo en aquella cruz por nosotros. Y gracias a eso nos ha hecho nada menos, entre otras muchas cosas,
nada menos que herederos o coherederos con Cristo. Y como dice el apóstol Pedro, dice que fuimos llamados, fuimos atraídos, llamados para que heredásemos bendición. Sin embargo, como aquel pueblo de Israel, aunque decimos que, podemos decir, Dios no nos pertenece, sí, sin embargo sí, porque Dios es nuestro, ¿verdad? Cuando tú oras, no sé si lo dices de vez en cuando tú dices, o podemos decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, etc., te estás apropiando de, este es mi Dios, es mío, tengo una identidad. Ahora, una vez que yo identifico a este Dios mío, a este mi Dios, no sé si lo estoy poniendo demasiada pasión. Cuando yo identifico a este mi Dios, está diciendo, lo primero, está diciendo de que a este Dios hay que temer. A Dios hay que temer. Dios es nuestro, así que a quien debo temer es a mi Dios, no a otros dioses, debo temer a mi Dios. O debo temer a mi Dios y no a ningún otro hombre, ni idea, ni persona. A Dios sí que hay que temerle. Es mío, pero hay que temerle. Este temor no significa miedo. El temor que dice aquí tiene que ver con reverencia, tiene que ver con honra, tiene que ver con respeto, tiene que ver, el temor a Dios tiene que ver con obediencia. Y reconozcamos que muchas veces actuamos con muy poca reverencia delante de Dios. Que muchas veces actuamos con poca honra. No con palabras, no digo porque digamos palabras obscenas o desaires, ¿no? Pero sí que actuamos como si no hubiera un Dios sobre el cual o debajo del cual tenemos que someternos. En mis acciones, en mis decisiones, muchas veces no estamos mostrando ese temor a Dios. Y hacemos como cuando, lo hacemos todos, o muchos lo hacemos a veces, ¿no? Que vamos conduciendo por la carretera y aunque nos marca una velocidad, pasamos la velocidad, ¿no? Lo mismo pasa con el Señor. Actuamos sin tener en cuenta su control. Como indica uno de los salmistas, es por medio del temor a Dios que uno llega a tener verdadero equilibrio, verdadera sabiduría. Dice el Salmo 111, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces uno puede preguntarse, ¿quiero saber más de Dios? ¿Quiero saber más de Dios? ¿Quiero entender qué es lo que está pasando en mi vida? Pues si quieres saber más de Dios, para empezar, debes de temer a Dios, debes de honrarle a Dios, debes de reconocer su autoridad, su poder. Dice el libro de Eclesiastés que el temor de Dios es el todo del hombre. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice que el temor a Dios es el todo del hombre. No hay menos. Es el todo, no va más. Sin comparación, no puedes comparar el temor a Dios con nada ni con nadie.
Y es curioso porque en el mismo libro de Eclesiastés dice en otro pasaje, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme, dice, saldrá bien en todo. Saldrá bien en todo. O sea, si yo temo a Dios, dice, saldrá bien en todo. Pues muchas cosas no nos salen bien. Muchas cosas, y en ocasiones uno es responsable, cierto, de sus decisiones y de sus acciones. Y al final ocurren cosas desagradables, o desencuentros, o ofensas, enfermedades, hay desprecios, hay tantas cosas, no todo sale bien, aunque yo tema a Dios. ¿Cómo va a salir bien en todo si el pecado ahí está siempre presente y rodeándonos? Pues entonces cuando debemos de recurrir al amor de Dios. Dice ese otro pasaje tan conocido de Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que el amor a Dios transforma el mal en bien. No. Lo que ocurre es que cuando yo acepto la soberanía de Dios en mi vida, entonces voy descubriendo lo que es mejor para mi propia vida y voy tomando decisiones que sea conforme a su voluntad. Por lo tanto, sí, hay éxito espiritual, por decirlo de alguna manera, hay victoria por medio del temor a Dios. Qué importante es tener temor de Dios, temor a Dios. El versículo, volviendo otra vez a Deuteronomio, sigue diciendo, repito, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, pero también dice que andes en todos sus caminos. Hace 75 años se estrenó una película basada en una novela bajo el título en latín Quo Vadis. Siendo pura ficción, esta novela narra, y la película narra el avance del cristianismo en los años 60, los primeros años de la era cristiana, en una Roma gobernada por un sádico y corrupto emperador, como lo fue Nerón. Y en un momento del film, de la película, en el que aparece Pedro huyendo, juntamente con otros cristianos, huyendo de Roma por la persecución, en la novela, en la película, aparece un niño que viene a representar a Jesús. Y lo identifica Pedro y entonces le pregunta, Quo vadis Domini? ¿Dónde vas, Señor? Reconoce a Jesús que se aparece. Es película, es novela, ¿no? Quo vadis Domini? ¿Dónde vas, Señor? Y la respuesta de ese Jesús dice, voy a Roma para que de nuevo me crucifiquen. Y Pedro entiende, entonces, le dice que no vayas tú, ya iré yo. Entiende que no tiene que huir, sino que tiene que regresar, en la novela, tiene que regresar Pedro a Roma, y de ahí viene la leyenda de que Pedro fue crucificado en Roma y él pidió ser crucificado boca abajo por no identificarse, por no ser digno de morir como murió el maestro. Pedro tomó la decisión en esta novela de estar donde debía estar. ¿Cuáles son tus caminos? Quo vadis? Estas palabras también tienen que ver con nuestra propia vida. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Dice el texto, para que andes en todos sus caminos. Sus caminos es una forma figurada en las Escrituras para hablar de la voluntad de Dios. El salmista repite en varias ocasiones el deseo que Dios le muestre sus caminos para andar en ellos. Hay muchos pasajes que nos recuerdan
esta importancia. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Los caminos de Dios son sendas de rectitud. Los caminos del Señor son de misericordia, son de justicia. Enséñame, oh Señor, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El deseo de Dios es que hagamos su voluntad. El deseo de Dios es que andemos en sus caminos, en que tengamos claro en qué consiste andar en sus caminos. También dice, versículo sigue diciendo, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames. Es curioso porque el mundo quiere tapar el amor de Dios, acusándole pues de violento. Dios es injusto, Dios es caprichoso, incluso se dice que Dios es machista, cuando su atributo principal es el amor. Dios es amor, y ese amor aparece revelado y manifestado a lo largo de las Escrituras, continuamente. Por eso no es de extrañar que el propio Dios le exigiera a su pueblo que lo ame. Es el gran mandamiento del Antiguo Testamento. Y amarás al Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Encontramos en el Antiguo Testamento. En la Torá, que es el Pentateuco, aparecen 613 mandamientos. En los 5 primeros libros de la Biblia, 613 mandamientos. Estos preceptos se dividen básicamente en 2 categorías. Hay como unos 248 mandamientos que tienen que ver, que son proactivos. Están diciendo, haz, tienes que hacer. Mientras que el resto, los 365 mandamientos, son prohibiciones, son negativos, no hagas. Así que no es de extrañar que le hicieran a Jesús la pregunta, habiendo tantos mandamientos, 600 y pico, no es de extrañar que a Jesús le hicieran aquella pregunta de cuál era el principal mandamiento. ¿Y qué respondió Jesús? La respuesta fue bien clara y contundente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo no da un paso atrás, sino todo lo contrario. Jesús incluso dejó bien claro que el amor a Dios debe ser sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todos los familiares. Jesús lo dijo en un momento determinado, que era más importante seguirle a Él. No hay que descuidar la familia, para nada, hay que atenderla, hay que darle prioridad, pero Dios, el amor a Dios, ha de ocupar el primer lugar. La cuarta cosa que está preguntando es que sirvas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Porque es que el amor se tiene que expresar de una manera evidente, de una manera real, y se expresa con el servicio. No hay tal cosa como un amor que es un sentimiento abstracto. Si dices que amas a una persona y solo esperas recibir de ella, lo único que estás demostrando es que eres un empedernido egoísta, que solamente quieres recibir, que eres una persona egocéntrica que solo piensa en sí mismo, que solo quiere ser beneficiado. Pero si amas de verdad, es todo lo contrario. Si amas de verdad, estás dispuesto a servir al otro, de servir al cónyuge, a los hijos, a quien sea. Pero amar es estar dispuesto a entregar tiempo, energía, atención hacia la otra persona. Eso es el amor. Pablo expresaba su amor a Dios con su servicio, lo vemos por todas partes en el Nuevo Testamento, con esa entrega sin límites, sin condiciones, con todo su corazón, con toda su energía, con toda su alma.
y no importaba las circunstancias. Él no dejaba de amar a Dios, aunque también se hacía muchas preguntas, pero él amaba a Dios. Por eso estaba dispuesto a todo. En medio de las tribulaciones, ¿os acordáis de aquella escena cuando ha sido apresado, lo van conduciendo a Roma, hay una tormenta ahí en el mar Mediterráneo y hay un momento de desesperación por parte de todos, y entonces él anima a los tripulantes, anima a los soldados, anima a los prisioneros y les dice que os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Tenía claro que el servicio era prioridad en su vida. No solo les estaba animando, sino que estaba reivindicando la identidad de Dios, del Dios de quien soy. Y además estaba dispuesto a reconocer que no podía hacer otra cosa que servir a Dios. Conocía muy bien a su Señor. Conocía muy bien a su Señor, a Jesucristo, aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el pueblo de Israel, con este pasaje que estamos leyendo, tenía que entender que el único al que debían servir era al Dios verdadero. El propio Josué, años después, ya estaban instalados en la tierra prometida, habían ya conseguido victorias y ya Josué ya era anciano y estaba a punto ya de despedirse. Y en ese mensaje final que encontramos en Josué capítulo 14, que es el testamento de Josué, él dice bien claro: ahora pues temed al Señor, servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses, fijaos, a los cuales sirvieron vuestros padres. Todavía habían dioses que estaban por ahí en medio siendo adorados. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Al río se refiere al río Jordán, y en Egipto, y servid al Señor, servid a Jehová. Solo servid a Dios. ¿A quién estamos sirviendo? A nuestros propios intereses, a nuestras ideas, a lo que otros nos están diciendo que hay que prestarle máxima atención. ¿A quién estamos sirviendo? Y acaba estos versículos, el versículo 13, dice: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. En definitiva, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que me está pidiendo a mí? ¿Qué le pedía al pueblo de Israel? ¿Qué le pedía al pueblo de Israel y que nos pida a nosotros también? Porque estas palabras están claramente enfocadas para el pueblo de Israel, pero me salpica a mí también. Porque este Dios es el mismo. Este mismo Dios, que eso es lo que pedía al pueblo de Israel, es lo que a mí me está pidiendo. Y a nosotros nos está pidiendo, también como parte de su pueblo redimido. Es cierto de que hay que guardar sus mandamientos. No hay otro camino que ser obedientes a su palabra. Llevamos el ADN de la rebeldía en nuestro corazón. Siempre tenemos la tendencia de hacer lo que nos da la gana y no medimos demasiado nuestras decisiones. Sin embargo, Dios nos está pidiendo: guarda mis mandamientos. Nos cuesta acatar los deseos del Señor. Que por otro lado, los deseos del Señor vienen con promesas de bendición.
Claro, acaba este versículo diciendo para que tengas prosperidad, y alguien puede pensar, si haces todo esto te podrás enriquecer, ¿no? No. Acaba este versículo con un beneficio si cumples estas 5 peticiones que hemos visto. Dice, acaba para que te vaya bien. Dice en la versión internacional y en la catalana, perquè tot et vagi bé, para que te vaya bien. Si guardas los mandamientos, si estas cosas, estas 5 cosas que te pido, que el Señor pide muchas más, está claro, ¿no? Pero si tuviéramos en cuenta estas 5 cosas, hay muchas posibilidades de que suframos, hay muchas posibilidades de que al no obedecer tengamos no castigos, como popularmente y sobre todo en el ambiente católico, no castigos, sino consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Pero siempre podemos volver al Señor. Como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Aquel hijo pródigo que sabía que en casa del Padre iba a recibir un abrazo, en casa del Padre iba a recibir perdón y aceptación. ¿Y por qué lo hará Dios? ¿Por qué Dios está dispuesto a bendecir? Pues porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios, o mejor dicho, Dios es amor, como dice Juan. Así que, ¿qué me pide el Señor? Si el Señor me pide que le tema, es decir, que le honre, que lo tenga en primer lugar, si el Señor me está diciendo que ande en sus caminos, que tenga en cuenta su voluntad para hacerla, si el Señor me está pidiendo que le ame, si está diciendo, bueno, con todo lo que yo te doy, el Señor me está diciendo, sírveme, y si el Señor me está pidiendo que guarde sus mandamientos, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Es una cuestión para pensárselo? Pues posiblemente. ¿Es una cuestión para revisar, hacer un chequeo de nuestra vida? Seguramente. Pero lo que no podemos es no responder. Hoy, mañana, mejor hoy que mañana, porque a lo mejor mañana no estamos. Mejor que ante esa pregunta que le hizo Dios al pueblo de Israel, nosotros también le podamos responder. ¿Qué pide el Señor? Que le tema, que ande en sus caminos, que lo ame, que le sirva con todo el corazón, con toda el alma, y que guarde sus mandamientos. Pues que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones, a saber o a querer responder. Que no sea simplemente un conocimiento, sino que sea una acción. Que el Señor nos ayude. Oh Padre amado, gracias, porque tu palabra nos pone, nos resitúa en el lugar adecuado en tu presencia. Señor, no tenemos delante una zarza como Moisés. Quizá algún día tuvimos que romper las tablas de la ley en nuestra propia vida, pero tú, Señor, nos has llamado a rehacerlas para seguir en tus caminos y para establecer las prioridades que son las tuyas. Ayúdanos, Señor, a entender que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, en nuestra vida, para que totalmente seamos restaurados y caminemos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?